Bueno, vamos a ver una triada. Vamos a ver una triada que es la necesidad, demanda y deseo. Siempre se ven los tres juntos porque se articulan, ¿verdad? Uno detrás del otro como una lógica, ¿verdad? Y vamos a ver cómo a partir de la necesidad avanzamos, ¿verdad? Y cómo colocamos la demanda y el deseo. Y lo que eso implica a nivel de la constitución subjetiva, ¿verdad? Y a nivel de la relación con el otro barrado, ¿verdad? Y con el objeto A en el estatuto que corresponde al deseo. Entonces vamos a empezar hablando por ahí. Cuando hablamos del sujeto del inconsciente, ¿verdad? Sabemos que estamos hablando de un sujeto, ¿verdad? Que está sometido al lenguaje y que es hablado por otro, ¿verdad? Por este encuentro con el otro de los significantes y que solo dice una cosa que no siempre es lo que quiere decir, sino normalmente algo diferente a lo que quiere decir. ¿Verdad? También tiene que ver el sujeto con el significante, ¿verdad? Con la significación completa, con el hablante ser, ¿verdad? Todo esto para decir que al final, siempre que nosotros estamos hablando de un sujeto y lo queremos significar o queremos representar algo, siempre algo se escapa, ¿verdad? Siempre hay algo que no podemos capturar, siempre hay algo que no podemos decir, ¿verdad? Y este es el gran problema que tiene el psicoanálisis en la modernidad, ¿verdad? Donde hay apuestas totalistas, ¿verdad? A que todo se puede decir, a que todo es viable, a que todo es posible. Nosotros seguimos diciendo, no, siempre hay algo que escapa al sujeto, siempre hay algo de lo cual no podemos dar cuenta y sostenemos ese punto de castración como punto fundante de la subjetividad. Entonces, ese algo que se escapa siempre va a implicar que entonces estamos frente a un otro barrado, ¿verdad? Un A barrado, que va a implicar un sujeto barrado por la lógica. Espero que hayan podido ver el videito de la alienación-separación, ¿verdad? Se separan y partimos de que entonces siempre vamos a tener un sujeto deseante, ¿verdad? Que algo le falta y a un otro barrado al que siempre le falta un significante, ¿verdad? Y vamos a partir de aquí para darle lógica a esta necesidad, demanda y deseo. Ese algo que escapa siempre nos lleva a pensar en la alienación-separación, cuando se separa el sujeto del objeto, perdón, del otro, se barran ambos, cae el objeto A y queda un sujeto deseante por un lado y un otro barrado por el otro. El sujeto deseante le falta este objeto A, ¿verdad? Objeto causa de deseo, y al otro, ¿verdad? Le falta siempre un significante para poder decirlo todo. ¿Me ayudas, Caro, por favor? Ok. Entonces, Lacan nos plantea que aquí hay un problema, ¿verdad? Y es que siempre que nosotros vamos a hablar y siempre que hablamos entre dos sujetos, acordémonos que hablamos entre significantes, ¿verdad? Porque acordémonos que la definición de significante es lo que representa un sujeto frente a otro significante, ¿verdad? ¿Se acuerdan que ya no lo tenemos que saber porque si no, no nos dejan entrar a la iglesia, ¿verdad? Entonces tenemos que ir armándolo ahí, pero entonces, como siempre, el mensaje o lo que hablamos es un espacio entre dos sujetos, pero lo que se habla siempre es entre dos sujetos. Entonces, lo que se dice no es ni de un sujeto ni del otro, queda en medio. Vean que esto nos rompe de frente con la teoría clásica de la comunicación, ¿verdad? Donde tenemos un emisor que tira un mensaje por un canal, que sabe lo que dice, y un receptor que lo recibe, tucu, tucu, tucu. ¿Se acuerdan de esa, verdad? La vemos como en tercer año de colegio, creo, o segundo año de colegio, por ahí, ¿verdad? Pero es la que todos no sabemos. Lacan dice, no, eso. Ni tenemos uno que sea dueño del mensaje, que en la teoría clásica de la comunicación sería el emisor, ni tenemos un receptor que solo está ahí en forma absolutamente pasiva, recibiendo lo que el otro le dice. ¿Verdad? Lacan lo primero que nos dice es, el mensaje no es ni de este ni de este, es algo que queda ahí en medio, y además de quedar en medio, como no le pertenece a uno ni le pertenece al otro, queda oculto. No se sabe qué es lo que hay ahí en medio. Y en ese espacio en medio va a establecer Lacan un espacio que va a decir en inglés el espacio del fading, de la caída, ¿verdad?
el espacio del desvanecimiento, ¿verdad? ¿Qué se va a referir a una presencia simbólica? Ahora, ¿por qué nos interesa ese espacio del fading en esto? Porque entonces vamos a tener sujeto, que es un sujeto, es un significante que se representa frente a otro significante. ¿Estamos de acuerdo? Aquí tenemos un primer sujeto. Y acá tenemos otro sujeto, que es otro significante que se representa frente a esto. Y aquí en medio, nos dice Lacan, aquí va a haber algo que ni es de este ni es de este y está oculto para los dos. Vean la bronca. Cuando revisábamos el significante y el síntoma, decíamos entre lo que se dice y lo que se quiere decir, hay un espacio. Este sería el de este lado. Y aquí le falta siempre algo para poder significar esto, ¿verdad? Por eso no tenemos un receptor ahí queditico sin hacer nada. ¿Por qué? Porque nosotros puntuamos lo que escuchamos. Por eso Lacan dirá, el sujeto puede ser un poco dueño de lo que dice, pero nunca de lo que el otro escucha, ¿verdad? Y aquí yo también el psicoanálisis entra en problemas con la actualidad, ¿verdad? Porque entonces es cuando uno da terapia de pareja, lo primero que llegan a decirle a las parejas es que venimos porque tenemos un problema de comunicación. Y uno dice, no, hombre, pero si con eso nacemos, venga. No, uno no le dice eso porque entonces se queda sin pacientes, ¿verdad? Pero la realidad es que, a ver, ¿cómo no vamos a tener un problema de comunicación? Ay, papi, ya me acordé. ¿Cómo? Pero la comunicación. Ok, hablando de problemas de comunicación, alguien dijo algo y no lo entendí. Ok, entonces, tenemos problemas de comunicación y normalmente cuando pedimos que nos construyan sobre ese problema de comunicación, es el otro no me escucha. El otro no me escucha lo que yo le estoy diciendo. Y nos venimos para acá y nosotros lo que pensamos es, nunca le va a escuchar lo que usted está diciendo. Él escuchará hasta donde él puede escuchar, hasta donde lo puntúe. ¿Verdad? Por eso es que nosotros cuando intentamos decirle algo al otro, pues lo intentamos. Hasta ahí. ¿Qué escucha el otro? No lo sabemos. Vean qué importante hacer esta diferencia. ¿Por qué? Porque yo les he insistido, nosotros escuchamos para leer. Nosotros no nos quedamos con escucha. Porque si nos quedamos con escucha, quedamos atrapados en esto. ¿Se entiende por qué el primer paso es de aquí para acá? ¿Verdad? Ahora, en eso, ¿qué falta? Ese espacio de desvanecimiento va a estar colocado el sujeto, nos va a decir Lacan. Entonces resulta que aquí tengo un significante, aquí tengo otro significante. Ahí con el ejemplo tenemos el S1 y el S2, que es la unidad mínima de la cadena significante. Ahí podemos tener un S3, un S4, lo que sea. En esa unidad, que es entre el S1 y el S2, dice Lacan, el sujeto a dónde va a estar, en ese espacio de desvanecimiento, en ese intervalo, donde está la coma. No está ni en un lugar ni en el otro. ¿Por qué? Porque el sujeto no es lo que se representa. El sujeto es ese punto de caída, porque ya cuando se representa es un significante. Por eso nosotros tenemos que leer dónde aparece el sujeto y casi que a veces lo tomamos así de los 3 pelillos que le quedaron cuando iba cayendo. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque entonces tenemos claro que el sujeto es una discontinuidad en la cadena significante porque siempre queda en el intervalo. Cuando yo le digo al otro, yo te odio porque vos hiciste, yo lo que tengo que leer es una posición de ese sujeto frente a sus objetos causa de deseo, donde yo sé, ¿verdad? Y aquí ya vamos porque ustedes ya leyeron a Freud, donde cuando yo le digo a alguien que lo odio, es una pasión amorosa. Entonces hay una pasión con respecto a ese objeto cuando produce ciertos movimientos que el otro dice que lo odia. ¿Verdad? Entonces nosotros no quedamos capturados o no deberíamos quedar capturados en el dicho de yo te odio. No hay una pasión amorosa ahí por ese objeto que tendríamos que definir cuál es la posición de esa pasión amorosa. ¿Verdad? Entonces el sujeto, lo que quiero que quede acá claro,
es que el sujeto nunca está representado ni en un significante ni en otro. Siempre está en desvanecimiento, siempre está intervalar. Nunca yo puedo decir el sujeto es ese. Yo no puedo decir el sujeto es Rocío Calderón. No, Rocío Calderón es un significante que representa ese sujeto frente a otro significante. ¿Cuál? El papá de Rocío Calderón. ¿Verdad? Rocío Calderón como sujeto no está ahí. Está en una caída cuando dice, estoy harta de ser la hija de mi padre. Y en ese harta nos dice algo de su posición donde tiene que representarse. Pero en ese instante donde dice, bueno, pero no me crea que es que yo odio a mi papá. ¿Se entiende? El sujeto siempre va a estar ahí, no va a estar en los lugares en que nos representamos. Entonces ahí es donde vamos a tener que el sujeto es intervalar, es una discontinuidad, es algo que va a implicar un corte en la cadena significante. Por eso nosotros vamos a escuchar para leer dónde está ese corte, dónde está eso que quedó en el desvanecimiento, eso que nos mostró la caída. ¿Me ayudas, porfa, Caro? Ok. Entonces, para encontrar eso, vamos a echar mano de esta triada, que es la necesidad, la demanda y el deseo. Primero vamos a ver la necesidad como un más acá de la demanda. Vea que lo que organiza es la demanda, un más acá o un más allá de la demanda. Entonces, lo primero que vamos a ver es la necesidad. Teniendo claro que la necesidad es un momento mítico, que es un mito. Sabemos que es un mito. Excepto en Sí, participaciones. un mito puede entenderse como una narración no histórica de algo que consideramos fundante. Correcto. Un mito lo que nos cuentan, los mitos lo que nos cuentan son los cuentos que nos organizan la realidad. ¿Verdad? Entonces en Costa Rica el mito de la Llorona nos cuenta el cuento de una maternidad irresponsable y sus consecuencias. El mito del Cadejos nos cuenta a él por qué no hay que salir a emborracharse. ¿Verdad? ¿Y qué le pasa a los hombres que se gastan la plata del diario emborrachándose? ¿Verdad? Y ahí tenemos diferentes mitos. Okay. Flo, trabajo. Ok. Vamos a llamarme a esta hora. Pues alguien que cree que usted trabaja hasta esta hora. Ok. Entonces, el mito es eso, ¿verdad? Es algo que nos organiza la realidad. Entonces, la necesidad es un momento mítico en la constitución subjetiva. ¿Qué estamos diciendo con esto? Que es un cuento que nos cuentan para poder organizar ciertas cosas. Y lo primero que va a establecer la necesidad es que existe una relación particular entre el objeto y algo, ¿verdad? Y que es particular a esa especie. Entonces el mito, ¿verdad? Si lo ponemos así como, vamos a ver, las matitas ocupan agua, pero a la mata no le importa quién le eche el agua. Mientras usted le eche el agua, ahí sigue la matilla. No le digan esto a quien cultiva rosas porque les va a decir que eso no es cierto, ¿verdad? Lo digo empezando por esta, ¿verdad? ¿Por qué? Porque entonces uno sabe cuánto es y de qué lado y que a la derecha o a la izquierda o a el frente, ¿verdad? Porque todos son diferentes. Pero en teoría, si yo tengo una mata y yo le echo la cantidad de agua suficiente con la cantidad de abono, a la mata como que no le interesa mucho si yo le echo el agua o si se le echa Julieta o si se le echa Juanito Pérez. Eso es una relación directa. Cuando Lacan nos plantea que la necesidad es un momento mítico, supondría que hubo un momento en que nosotros tuvimos una relación natural con un objeto. Con todo lo que hemos dicho, de nace la bola de carne y es atravesado por el significante, vean que es un momento mítico. ¿Cuál es ese momento mítico? Dice Lacan, el momento del primer grito del niño. Bueno, nace la bola de carne, en el momento en que nace la bola de carne grita, y ese grito es escuchado por quien esté allí. Partera, médico, enfermero, papá, mamá, no importa, ahora como se nace como en concierto, pueden haber 500 personas ahí, ¿verdad? O una partera y nada más, ¿verdad? Todo depende de qué crean los papás, ¿verdad? Entonces, o lo recibe un concierto de gente,
o lo recibe una partera y los papás, ¿verdad? Entonces no importa, en el momento en que el huila tira el primer grito, cualquier otro que esté allí captura ese grito y lo pasa ¿por dónde? Por sus propios significantes. El médico lee pulmones desarrollados, check. La enfermera dice, ya está bien, hay que hacer el Apgar, check. La mamá dice, tiene frío. El papá dice, nació sano. Y sepa usted por qué, yo el carajillo, no sabemos. Lo que sí sabemos es que el otro tomó ese grito, lo capturó en su red significante y le dio una interpretación. Y en ese momento se perdió la relación natural. Vean por qué hablamos de un momento absolutamente mítico. Porque tarda lo que tarda en salir el primer grito de la bola de carne. Porque el momento en que ese grito tocó como pulsión invocante, entró a la oreja, ya ahí perdió toda natura y se convirtió en cultura. La interpretación, ya te doy la palabra, Boris, depende de quién está. Por eso dijimos, puede ser la partera que le dice, ay, ve a la mamá que lo reciba. O puede ser el médico diciendo, pulmones despejados, hagan en Apgar. Boris, ¿lo estamos escuchando? Gracias, profesor. Una pregunta. Si lo entendí mal, pues ahí me lo aclara. Pero yo entiendo esto. Si el mito es ese momento en particular, entonces no sería el mito, sino los mitos. Cada uno de los que escuchó el grito formó el suyo. No, ¿No? vamos a ver, no, ya claro. La interpretación que ya cada núcleo familiar le dé es diferente. El momento mítico de la necesidad como estructura es ese. Ok. Aquí estamos hablando de un atravesamiento estructural para todos los hablantes ser. Ah, perfecto. Gracias, profe. ¿Verdad? Ahí ya digamos, la mamá después le cuenta, es que cuando yo te oí llorar la primera vez, yo sentí que vos querías, bla. Y el tata le va a contar otra cosa, y la partera otra cosa, y el médico otra cosa, y cada cual ahí va a tirar su cosa, que es a lo que vos te referís, ¿verdad? Pero eso ya es lo particular a cada sujeto. Estamos diciendo, en un primer momento, toda pelota de carne, cuando es parida, llora, y en el momento en que ese aullido, ese llanto, ese grito, toca la oreja de un otro, es interpretado y allí pierde la natura. Perfecto. ¿Ok? Se vuelve Okay. cultura. Entonces se pierde esta relación natural. Entonces, ¿qué sabemos? Que ese momento de necesidad sí existe, o sea, el niño nace y pega el grito, ¿verdad? Pero es un microsegundo lo que dura. ¿Por qué? Porque en cuanto sale el grito, es capturado por los significantes de alguien más. ¿Verdad? Entonces, la necesidad que implicaría una relación natural de la especie con un objeto se pierde en ese momento. ¿Verdad? Entonces, ese grito, ¿verdad? Cuando es capturado por los significantes del otro, Lacan nos va a plantear eso que ustedes leyeron, que es, entra en los desfiladeros del significante del otro. Entra en los desfiladeros del significante del otro. ¿Qué son los desfiladeros? Acordémonos que son estas formaciones rocosas que se dan en el mar, ¿verdad? Cuando entra un pedazo del mar y solo puede entrar, digo, el mar no entra completo, sino queda reducido a ese pedazo de las rocas, entra y sale. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo Lacan? Todo eso que está ahí afuera entra solo por un pedacito, que son los significantes que interpretan el grito. Entonces, ese momento mítico de necesidad queda recortado por los significantes del otro. O sea, el niño se encuentra con el otro los significantes y este recorte ese grito y empieza a darle una interpretación. Y a partir de esa interpretación se va a empezar a establecer una demanda. ¿Cómo va a pasar esto? Porque aquel que escucha ese grito lo toma y lo interpreta. Quiere comida, tiene frío, quiere que lo cambie, tiene sueño. Y si ustedes hablan con cualquier mamá, ella reconoce cuáles son los diferentes llantos. No es que reconozca los diferentes llantos, es que el niño aprende a responder a las lecturas de la madre. Pero esto no se lo digan a ninguna mamá, ¿verdad? Porque aquí nada más quitamos las ilusiones, pero esto no se habla con los pacientes,
¿verdad? Porque no es que el niño llora diferente, no, el niño aprende a que si hace guau, guau, le dan teta, pero ese ñe, lo cambian. Ese ñe, le ponen cobijita. Ya te doy la palabra, Sergio. O sea, el niño empieza a leer cómo fue atrapado ese grito, el chevois. Vean que aquí estamos en el tercer piso, ¿verdad? El niño empieza a leer cómo está atrapado ese grito. Nos vamos al segundo piso y dice, ok, cada vez que hacen guau, me entra la teta. Si hago guau, guau, me cambian. Si hago me ponen cobijita. Entonces, si yo ocupo que venga la teta, ¿qué hago? Guau. Si ya procesé la teta, hago guau para que me cambien. Y si tengo frío, no me acuerdo cuál dije el frío, pero bueno, hago el llanto el frío. ¿Le escuchamos, Sergio? Profesora, ese es el acto en el cual se pierde el instinto, se da la alineación y se subsume culturalmente. Son como 3 actos en uno solo, ¿verdad? Yo creo que eso no es poca cosa, porque hace unos días estos discutimos en otro curso, pero es que cae muy rico acá. Ese es el acto en el cual ese niño es aculturizado o significantizado y ese es el espacio donde estás completamente, ahí empieza a alienar y empieza a subsumirse y ahí dejó su estado natural y ahí empieza ese estado cultural. Ahí podríamos entender que son como tres actos en esa importancia de ese acto mítico, como usted lo llama. Yo así lo estoy leyendo y me parece que ahí es ese momento preciso. Habría que hacer un pasito para atrás, Sergio, necesito que hagas un pasito para atrás. Okay. La natura se pierde en el primer instante en que el grito tocó un oído. Ok. Ahí ya Sí, ya eso es cultura. sacaste natura, ya ahí sacaste natura y le caíste encima con todo la cultura. Por Correcto. eso te decía que, a ver, la pregunta de Boris, que no se nos olvide, porque la pregunta de Boris es súper importante, porque ¿qué le va a caer encima? Recordémonos que aquí estamos hablando del primer encuentro con el primer vórtice del A. Entonces, ese A, con ese tesoro de esos significantes, ese niño se encuentra con todo esto, como nos decía Boris, y todo eso le cayó encima en ese primer instante. ¿Verdad? Por eso dijimos, a ver, el carajillo pegó el grito, y desde que pegó el primer grito, no sabemos cómo pasó, pero pasó lo siguiente. Si es muy natura y muy pachamama y todo lo que usted quiera, le tocó una piscinita de vuelta tibia, mamá, papá, hermanitos y la partera. Y musiquita ahí de fondo, tuanis. ¿Verdad? Y es una posibilidad. Pero, ¿verdad? Entonces ya pegó el gritillo, se lo pusieron aquí, ya y toda la cuestión. Si le tocó toda la medicina alopática, ya le tocó el médico, el instrumentista, el neonatólogo, el anestesista. ¿Me explico? Y todo ese encuentro con A, cada uno se encontró con el tesoro de significantes que tiene. Y en ese momento, cada uno fue atrapado por eso. Entonces, en ese preciso momento, ya quedó atravesado por la cultura. Cuando queda atravesado por la cultura, entonces sí se da este proceso que vos decís, que es que el niño tiene que ser tomado por el otro, que es donde el otro empieza a generar estas significaciones de está llorando por frío, está llorando por calor, está llorando porque tiene hambre, está llorando, ¿verdad? Que si usted le pregunta a una mamá, la mamá le jura a usted 2 segundos después de que el niño nace que ella sabe por qué está llorando su hijo. Porque tiene que ser, o sea, porque esa bola de carne tiene que estar tomada. ¿Cómo la toma? Con todos los significantes. Que es ese momento de alienación, como vos decís, que lo atraviesa toda la cultura. Nosotros, ¿qué sabemos? Que el niño, al estar tomado por esos significantes, aprende a leerlos. ¿Verdad? Porque acordémonos que lo primero que dijimos de los significantes son fonemas finitos. Entonces, el niño hace, bueno, me van a dar teta, me van a quitar la caca, me van a dar cobijita, bueno, lo que sea. Pero, no importa, las mamás que lo crean y es lindísimo creerlo, ¿verdad? Pero eso es lo que va pasando porque se está tomando totalmente al otro, porque tiene que estar alienado en ese momento. Ahora, ¿por qué me interesa que entendamos que es algo que se va construyendo? Porque el niño lo que empieza es a poder leer qué necesita el otro.
No solo qué necesito yo, sino qué necesita escuchar el otro para que me alcance la teta. ¿Qué necesita escuchar el otro para que me quite el pañal mojado? ¿Qué necesita escuchar el otro para que me cobije? ¿Qué necesita escuchar el otro para que no me deje en la cuna y me alce? ¿Se entiende? Entonces, lo que ocupa es que entendamos esa parte porque de ahí vamos a aprender a estructurar la demanda. Sergio, no sé si te quedó claro, ahí te vi que alzaste la mano. Se podría decir que ahí mismo se posiciona él, no sé si, obviamente no para siempre, pero en el Chewa. Claro, ahí empieza el posicionamiento en el Chewa. Por eso les decía, está bien el Chewa, pero ocupamos bajar esto al segundo piso, que es la demanda. ¿Verdad? Por eso decimos, la demanda va a ser esto donde el niño aprende a qué ocupa escuchar el otro, ¿verdad? Porque aquí tenemos la demanda que se relaciona en el otro lado, estamos en el segundo piso, con los significantes de la falta en el otro, ¿verdad? La demanda yo la leo a través de los significantes de la falta del otro. Entonces, ¿qué hace el niño? La mamá lo quiere alimentar, ¿verdad? Entonces, él llora y la mamá dice, ven, yo lo quiero alimentar. Y el chiquito dice que dice, me van a alimentar, pero la mamá le va a decir, déjame alimentarte. Esa es la doble demanda. Yo quiero comida, déjeme alimentarlo. ¿Y cómo el niño deja que lo alimenten? Cuando hacen guau en lugar de gui, que es lo que estamos diciendo. Porque cuando no hace guau no llega el alimento. ¿Cómo llega el alimento? Cuando él logra leer que la falta de ese significante, la falta ahí, él hace guau, entonces llega la teta. Por eso siempre vamos a hablar de que la demanda se establece en una doble vía, que va del sujeto al otro y del otro al sujeto. Del sujeto al otro le dice, aliméntame, le dice el niño a la madre, y la madre le va a decir, déjame alimentarte. Y en este momento ya quedamos totalmente capturados en ese bucle, ¿verdad? De la necesidad caída y quedamos en la demanda. Y la demanda, lo que vamos a ver, lo que nos va a decir Lacan, en esa condición doble, va a empezarse a constituir como una prueba de amor. Porque cuando el niño le dice aliméntame y la mamá le dice déjame alimentarte, la mamá pide ciertas cosas para poder cumplir lo que el niño demanda y el niño necesita cumplir lo que la mamá le pide para poder ser alimentado. Quiero ser tu hijo. Y la mamá le dice, ok, yo quiero ser tu mamá. Y el niño le pregunta, ¿y cómo soy tu hijo? Tenés que portarte bien. Y ese niño aprende que cuando se porta bien es hijo de la mamá. Cuando se porta mal, la mamá le dice, es que tenías que ser hijo de tu papá. ¿Se entiende? Que ya no es hijo de ella. Mientras se porte bien es hijo de ella. Cuando se porta mal es hijo del papá. Y vean que es esto algo que se dice con mucha facilidad en las casas. Ya te doy la palabra, Juan Carlos. Es que tenías que ser hijo de tu tata para ser así. Ya en ese momento no sos hijo mío. Juan Carlos, ¿te escuchamos? Y ahí en ese punto empieza a operar la frustración, tanto del bebé cuando llora y le dan un chupón, pero quita la boca porque no era chupón lo que quería era que le quitaran la cobija, no sé. Pero también hay un nivel de frustración de parte de la madre, que el niño empieza a entender, ¿no? Sí. ¿Qué es lo que pasa? Que en ese momento, como tenemos tanta dependencia del otro, aprendemos a subyugarnos al otro. ¿Verdad? Esto lo vamos a ver, yo creo que ustedes lo ven un poco en evolutiva, ¿verdad? De cómo queda esta separación subyugada, ¿verdad? Pero lo vamos a ver un poco más cuando me los encuentre yo por ahí en Patrón de Niños al finalizar el bachillerato, ¿verdad? Pero sí, esto que decís vos empieza a desarrollar. ¿Qué es lo importante? Que antes de llegar ahí, yo insisto en llamar y localizarme en los significantes de la falta del otro para que el otro me diga que sí me quiere y que me va a alimentar y que me va a sostener. Porque a mí se me juega la vida si el otro no me alimenta. A mí se me juega la vida si el otro no me cuida.
Acordémonos que somos como mamíferos lo más inútil de este planeta Tierra, ¿verdad? Entonces, por eso vamos a decir que la demanda, al final, lo que va a tratar de proponernos es que sea una prueba de amor incondicional. Por eso les ponía el ejemplo de el niño que le dice a esta mamá, quiero ser tu hijo, y esta mamá le dice, ¿verdad? El sujeto al otro, quiero ser tu hijo, del otro sujeto, déjame ser tu madre, ¿cómo soy tu hijo? Portándote bien. Vean que estamos hablando de esta del doble circuito de la demanda. Entonces, a ver, esa prueba de amor incondicional, de incondicional nada, ¿verdad? De incondicional nada. Porque entonces sos hijo mío mientras te portes bien. Cuando te portas mal, te digo con razón, sos hijo de tu tata. Y esto lo vamos jugando con un montón de cosas durante la demanda. Por eso, cuando nos quedamos en el eje de la demanda en el grafo, tenemos que apuntar a llegar al ideal del otro. ¿Por qué? Porque entonces vamos a estar complaciendo constantemente ¿qué? Los significantes de la falta en el otro. Y esto lo hacemos en todos nuestros vínculos. ¿Cómo soy buen empleado? ¿Cómo soy buena pareja? ¿Cómo soy buen amante? ¿Cómo soy buen amigo? ¿Cómo soy buen estudiante? ¿Cómo soy buen docente? ¿Se entiende? Y nosotros vivimos leyendo a dónde me alojo en la falta del otro. Para que el otro me aloje y me diga que sí me toma. Piénsense ustedes, los que tienen relaciones de pareja, ¿qué fue lo primero que aprendimos a leer cuando salíamos con las personas que son nuestras parejas? ¿Qué le gustaba? Digo, no es tan complicado. Digamos, mi esposa, yo sé que le gustó la ópera, no le iba a invitar a oír reggaetón, nada más de que yo no oigo, pero bueno, claramente no le iba a invitar a un concierto de reggaetón si me dice que su obra favorita en el mundo es Carmen de Bizet. ¿Verdad? Y parece cualquier cosa inocua, no, pero no es inocuo, porque entonces organizo una serie de cosas para cumplir allí la expectativa. ¿Para qué? Para ser alojado por el otro. Entonces yo sé que si el otro me oye y encuentra un CD de Aida en mi carro, me va mejor que si encuentra el CD de Daddy Yankee. ¿Verdad? O de Fuerza Regia. Ok. ¿Se entiende? Que parecen cosas inocuas, pero ven a dónde aparece esto. Cuando el chiquito le dicen, portate bien, él se empieza a portar bien y después es un buen estudiante y después siempre ese caso, nunca se porta mal, hasta que un día se le ocurre, como verán en el condominio, que todos juegan ahí en las mismas calles, se queda viendo los amiguitos y todos están con las bicicletillas afuera y él tiene examen al día siguiente y cada vez que tiene examen, él estudia, ¿verdad? La mamá le hace una fiesta porque se saca cienes y lo invita a McDonald's y le pega el chucho en el refrigerador. Pero ese día él dijo, voy a salir a jugar con mis amiguitos. Sí, porque qué bonito, todos los amiguitos allá afuera andando en bicicleta. Pero no le dio chance de estudiar como siempre. Y no se sacó un 100, se sacó un 90. Y la mamá cuando se montó en el carro y le dijo, ay mami, un 90. Ah, mi amor, qué bonita la nota. Pero ese día no lo llevaron a McDonald's por el helado. Pero ese 90 no quedó en la refri. ¿Se entiende que ese 90 ya no lo hizo calificar como hijo de esa mamá? Pero ese día él optó por su deseo. ¿Se entiende esto? Él renunció al ideal, a llenar el ideal del otro, circuito de la demanda final, donde salimos del sujeto y llegamos al ideal, y se aventuró ahí por el deseo, y le fue como un traste. Se quedó sin el heladito de McDonald's, le dijeron, ay, qué bonita la nota. No lo sacaron a pasear, y no le pusieron el examen en la refri para que lo viera toda la casa. ¿Se entiende?
Entonces, por eso es que cuando decimos que la demanda, cuando aprendemos a leerla, siempre vamos a aspirar a que sea la prueba de amor incondicional de la presencia del otro. Pero no cualquier presencia, esa presencia que el otro nos dice lo que yo tengo que hacer para complacerlo. Y esto lo podemos hacer. Es que esos trabajadores que siempre se ponen a 10 de la empresa, esos son los buenos. No el que dice, ay, no tengo mis vacaciones, ya me voy con permiso. Ese no es un buen trabajador. No es bueno el que sale a las 4 de la tarde cuando sale. No es bueno el que sale a las 4 de la mañana. El problema es que el que sale a las 4 de la mañana tiene burnout, 2 divorcios y va camino al tercero. ¿Se entiende? O sea, entonces siempre cuando nosotros apuntamos a la demanda, es una demanda que yo leo a partir de poder leer los significantes de la falta del otro. Acordemos que la falta es la barra, para yo colocarme exactamente en esa falta y poder llenar esos significantes que le faltan al otro. Entonces, a partir de que yo lleno esos significantes que le faltan al otro, yo me aseguro que ese otro haga presencia en mi vida y me contenga y que esté ahí para mí. Creyendo yo que esa es una prueba de amor incondicional, de que esté ahí para mí. Que de incondicional, como estamos viendo, no tiene nada. ¿Verdad? No hay nada más condicional que responder a la demanda del otro. ¿Verdad? Porque cuando yo vivo respondiendo a la demanda del otro, ¿qué hago? No apostar por el deseo. Estar leyendo constantemente a dónde me dice el otro que me tengo que alojar. ¿Se entiende? Entonces yo voy leyendo por la vida cómo es. ¿Cómo es? Profe, ¿Qué pasó? pero vamos a ver, la demanda yo puedo entender que es bidireccional, ¿verdad? Porque tanto hay una, vamos a ver, el niño pretende responder a esa expectativa de la madre para poder encontrar en la madre esa prueba de amor incondicional, pero también está el Shewa, ¿y usted qué quiere para que esa relación exista, ¿no? O sea, hay una bidireccionalidad, pero la necesidad no es bidireccional, es una sola dirección, ¿sí? Por eso dijimos, la necesidad es un momento mítico que nace del grito hasta que es capturado por los significantes del otro. Punto. Ahí se aborta ya la necesidad y pasamos a esta lógica de la demanda, que siempre es bidireccional en este sentido. Ahora, en esa bidireccionalidad, ya te doy la palabra, Marilena, en esta bidireccionalidad no nos olvidemos que el otro tiene un poder sobre nosotros, ¿verdad? Nos asegura la existencia, ¿verdad? Y eso es lo que hace que la demanda sea muy pesada para cualquier sujeto y que sea más fácil, y aquí abro un montón de comillas, sea más fácil apuntar a solucionar la demanda que apostar por el deseo. ¿Por qué? Porque si yo apuesto por la demanda, acordémonos que el camino va directo, directo, y me lleva al ideal del otro. Y si me lleva al ideal del otro, esta prueba de amor incondicional la tengo. Le hago check. El otro lado no sé. ¿Más claro, Juan Carlos? Ok. Marilena, ¿le escuchamos? Gracias, profe. Estoy pensando en el comportamiento de los individuos, ¿verdad? Inclusive el ejemplo que usted da de que a mí me va muy bien con mi mamá, siempre que estudio me saco 100 y cuando me voy por el deseo no me va tan bien. Y estoy pensando en la vida cotidiana, en donde hay individuos que apuestan mucho más siempre al deseo y otros que se mantienen en la línea de atender esa falta del otro y de mantenerme en la demanda. No sé cómo plantear la pregunta, ¿verdad? Porque siento que los dos son extremos y ninguno de los dos es sano. Bueno, aquí lo primero es, acordemos que nosotros no tenemos criterio de salud de enfermedad, ¿verdad? Dentro del paradigma. Yo sé. Sí, Pero no, no encontrar el adjetivo, pero...
¿Qué es lo que pasa? Vamos a ver, acordémonos que por eso decíamos nosotros, cuando ustedes vieron el grafo en el video, que el grafo se refiere a cada acto, ¿verdad? No es que si yo siempre he puesto por la demanda voy a seguir ahí, o si siempre he puesto por el deseo voy a seguir ahí. ¿Qué es lo que pasa, María Elena? Que un sujeto siempre va a poder tener esta libertad. Nada más que si yo me apuesto siempre por la demanda, yo tengo un lugar de llegada certero, ¿verdad? Primero vuelvo a caerle bien a mi mamá, voy a ser el chiquito bien, bien bonito, bien favorito, voy a ser el estudiante premium de la escuela, voy a ser el que siempre tiene los cuadernitos en orden, lo más seguro es el que voy a llevar el estandarte de la escuela, qué sé yo, ¿verdad? Todos los privilegios que se dan en ese sentido, ¿verdad? Pero cuando salen los amiguitos a jugar al condominio, renuncio a eso, ¿verdad? Y de ahí tenemos un montón de gente, ¿verdad? O sea, que sigue, como dice usted, apostando por la demanda. Le voy a dar la entrada de un paciente mío de hace muchísimos años, era unos 15, 20 años tal vez. Vea, vengo con usted por una simple razón, pero sí. Además entra a mi consultorio un tipo guapísimo, súper joven, de traje de 3 piezas, oliendo a Fendi, o sea, mejor no se podía, ¿verdad? Además el tipo con un cuerpo lindísimo, se quita el saco, lo pones a la par donde se va a sentar y me dice, estoy casado, tengo 2 hijos, tengo mi casa, bla, 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 y me empieza a dar todo lo que pide el IMEC, ¿verdad? Para estar en orden. Me dice, no soporto mi vida. No soporto mi vida. Ya hice todo lo que tenía que hacer. Y ya el tipo había hecho todo lo que tenía que hacer. Digo, tenía todo lo que decía nuestro Instituto de Estadística y Censo. Tenía 2 carajillos, tenía la deuda de la casa de la playa, salía del país 2 veces al año, una esposa bastante guapa, los carajillos parece que muy bien educados, y no soportaba su vida. Cuando empezamos a trabajar en el del venir del trabajo, lo que nos encontramos es que siempre había que hacerlo todo correctamente, porque si no se estaba mal. El problema es que cuando tenés 40 años de hacerlo todo correctamente, digo, es un toque cansado. Entonces pueden haber estos extremos hasta donde la persona se cuestiona algo, ¿no? Igual, el que apuesta por el deseo aprende a vivir con incertidumbre, porque no sabes a dónde va a llegar. Me decía una paciente, esto era unos 10 años, sus hijas ya grandes, de 20 y resto de años, ella con un matrimonio de 30 y un poquito de años al fondo, ¿verdad? Sosteniendo, y de casualidad conoce una chica, se engancha de la chica y me dice, ¿y ahora para dónde cojo la vida? Yo qué sé. La pregunta es, ¿para dónde la quiere coger usted? ¿Verdad? Y ahí, pero, digo, y había un montón de cuestionamientos que se decía, ¿qué van a decir mis hijas? ¿Qué va a decir mi familia? ¿Qué van a decir mis hermanos? ¿Qué va a decir? Después de mucho trabajo, 5 años después de mucho trabajar, cuando llega y se siente y se sincera con sus hijas, las hijas la vuelven a ver con cara de, ay mami, por favor, ya lo sabíamos. Y que dice que estás bien, ¿verdad? Pero, digo, es enfrentar esa no llegada a un punto certero. Pero no es que podemos apostarnos por el uno y por el otro de forma exclusiva, pero es cuánta incertidumbre podemos tolerar o cuánto nos quedamos atrapados en la demanda del otro, Marinera. ¿Verdad? No hay una fórmula que nos diga que es 30-70 o 60-40, ¿verdad? O 50-50, ¿verdad? No lo sabemos. Es ese sujeto que pueda levantarse al día siguiente y su vida sea más amable que el día anterior. Porque en última instancia es eso. ¿Verdad? Cuando veamos el goce lo vamos a ver un poco mejor. La apuesta del análisis es esa, que el punto de goce cada vez sea más amable con el sujeto. Si lo puede sostener, maravilloso, pero tampoco nosotros podemos obligar a nadie. Pero ¿cuál es la diferencia? Que nosotros no tenemos, los analistas, un paradigma, como si lo tienen los humanistas,
que dice que la felicidad se alcanza sumando 1, 2 y 3. Y esto es lo que es ser feliz. Porque de lo que a mí me hace feliz puede ser que no tenga ninguna relación con lo que el otro lo hace feliz o con lo que le hace vivir la vida tranquila. Y puede ser que para alguien descansar es dormir todo el día y puede ser que para mí descansar es irme a caminar una montaña 7 horas. ¿Verdad? O sea, en eso es el caso por caso y cómo lo escuchamos. No sé si te queda un poco más claro. ¿Volviste a dar la mano? Démosle la vuelta. Sí, sí, me voy a adelantar a Sergio para nada más dar continuidad y me queda clarísimo. Tal vez lo estaba asociando con la importancia de que uno como padre debería conocer esto para darle la opción a un niño, ¿verdad? De que elija la demanda o el deseo. Y lo pienso porque estoy pensando en el hijo más correcto, ¿verdad? Que siempre se mantiene con la demanda y hasta después se somete a relaciones abusivas o no enfrenta o no combate porque siempre se mantuvo en este ciclo, ¿verdad? Nunca se desviase al deseo. Entonces, él aprendió eso y entonces se somete a situaciones de abuso o simplemente no puede llevar la contraria porque me mantengo en ese ciclo. Entonces, ahí en eso estaba pensando. No, por eso le ponía yo el ejemplo de este paciente mío, que llega y me dice, ya hice todo lo que tengo que hacer y no soporto mi vida. ¿Verdad? A ver, los papás tienen una certeza cuando son papás, siempre la van a cagar. ¿Verdad? O sea, si hay algo certero con la paternidad y la maternidad, es que siempre la vas a cagar. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque estás tratando de constituir subjetivamente otro sujeto que no sos vos. Digo, por definición es un imposible. ¿Verdad? Entonces, a ver, por más que los papás sepan esto, sí, hay ciertas líneas en las que hay que meter a los chicos también. Sí, porque si no se les educa en la casa, sí, va a encontrar que no educa en la calle y no le va a ir tanto anís. ¿Verdad? Entonces también no metamos esto en la lógica de la culpa, ¿verdad? Sino en la lógica de que aquí hay un proceso de constitución subjetiva. El asunto es también, y ustedes lo van a ver más adelante, las posibilidades de que un papá tenga para resolver un no son importantísimas. ¿Verdad? Porque un papá cada vez que se enfrenta a un no y lo puede resolver positivamente, digo, da una libertad subjetiva importante. Pero cuando tenemos un papá que no puede con un no, digo, hay cosas ahí enredadas. Pero también tampoco le podemos caer con un sartén encima a ese papá, porque ese papá, por alguna razón, es que no sabe qué hacer con el no. ¿Verdad? Entonces, también tenemos que ver todo esto. Es igual, vamos con los colegios. Si yo sé que yo he educado a mi hijo con cierto margen, que no lo puedo ir a meter a un colegio súper estricto porque le va a ir súper mal. ¿Verdad? Como si he educado a mi hijo con cierto nivel, por ejemplo, de dependencia, no lo puedo ir a meter al Calasanz. ¿Por qué? Porque en el Calasanz ya en 6º grado, resuelva. Y resuelva es, aquí están las guías de este mes, aquí están las guías de español, ¿verdad? Y resuelva usted, porque los enseñan así desde que empiezan. Pero si yo estoy acostumbrada a sentarme con mi chiquito y siempre estudiar con él, ¿verdad? No lo puedo ir a meter al Calasanz el primer año. ¿Por qué? Porque no va a poder. ¿Por qué no va a poder? Porque tuvo al frente un profesor que le dijo, estas son las guías de este mes, estas son las de esta semana, se entregan el viernes. Y empezó a dar clases. Y no le estaba preguntando el martes, ya empezó la guía, ya empezó a estudiar, ya estudió. No, el viernes recogió la guía y si no le entregó, no le entregó, punto. Y no va a llegar el siguiente lunes a decirle, ay, papito, usted no entregó la guía. Digo, pero ese es el colegio. Hay otro colegio que tiene mayor dependencia, mayor rigidez, que lo va a llevar de la manito. ¿Verdad? Entonces, no saquemos esto en las culpas y eso, sino cómo se está constituyendo, cuáles son esos significantes que lo reciben y a partir de esos significantes, cuáles son esos significantes de la falta en el otro que alojan para que el otro se pueda inscribir. ¿Verdad? Vamos por ahí un poco.
Sergio, te escuchamos. Una pregunta, profesora, vamos a ver si voy captando. Volviendo al caso que usted puso de su paciente, él se ubicó claramente en su vida en el ideal del otro, ¿verdad? Y a llenar esa demanda. Está claro. Cuando llega y esa insatisfacción mostrada de lo que ya no sentía satisfacción, ¿está ahí o es ahí ese objeto particular? Ese objeto A particular, esa es mi pregunta. Si ese estado donde llegó a donde usted, eso que viene de la necesidad, si eso, esa insatisfacción, ese espacio, podría ser o está ahí, no lo sé, el objeto A particular. Ahí se empieza a gestar la posibilidad de empezar a definir qué es ese objeto que lo impulsa. No es que esté el objeto definido como tal, sino hay una posibilidad de empezar a decir, ok, ¿qué querés vos con tu vida? Podríamos decir en eso, es que estoy atando muchos cabos porque ha costado mucho, para mí me ha costado mucho poder entrar a ese concepto, que el costo, que el objeto A particular podría definirse como el costo de la alineación o el costo de ser significantizado en la cultura. Correcto. Ahora vamos a ver que cuando nosotros hablamos del objeto A, va a devenir de eso que no logró entrar en los desfiladores del significante. Okay. Ya lo vamos a ver, pero tenemos que llegar ahí. Okay. Vamos despacito. Pero por ahí no es que se gesta el objeto per se como tal, porque acordémonos que el objeto A, bueno, acordémonos no, ustedes no lo han visto todavía, el objeto A no es un objeto per se como algo, sino es un objeto causa. ¿Verdad? No es el objeto que tenemos acá adelante, que yo lo puedo tomar, sino es un objeto que motoriza más bien, que impulsa. Entonces, en esos momentos se empiezan a gestar las condiciones para que un sujeto pueda decir, y yo acá, si ya nada me impulsa, ¿para dónde me muevo? Y empezar a dar cuenta de algo de esto. ¿Ok? Juan José, ¿te escuchamos? Estás con el micrófono apagado. Perdón. Quería que se refiriera, profesora, al tema o la relación que habría entre este deseo y los mecanismos de represión que tal vez el cuatrimestre de la teoría habíamos hablado, ¿verdad? Porque yo no sé si lo que se habla es de que la persona pues reprime el deseo o reprime lo que causa ese deseo. Y bueno, ¿cómo funciona esta dinámica? Es que déjeme llegar al deseo porque ni siquiera he salido de la demanda. Ok. Déjeme llegar al deseo porque además acordémonos de algo. Lo reprimido, ¿por qué se reprimía, Juan José? Porque desbordaba al individuo, porque no podía administrarlo. Correcto. No podía manejarlo y luego se podía salir por eso, mi pregunta era como tal vez esto que se reprimió, tal vez volvía en la forma de estos deseos que no se podían entender, no se podían manejar y por eso muchas veces se optaba por la demanda, más bien por no cumplir a esa. No. Vamos a ver, no estamos hablando de que aquello que retorna como retoño, recordémonos que cuando algo se reprime, retorna como un retoño. Eso que vuelve como retoño no es lo que yo no puedo darle trámite. Vuelve como un retoño lo que yo ya le puedo dar trámite. Por eso es que le puedo dar trámite como retoño. Y yo no me apuesto por la demanda por no poderle dar trámite al deseo. Yo apuesto por la demanda porque necesito un punto de certeza que me asegure la presencia del otro como una prueba de amor incondicional. Porque donde yo me apuesto por el deseo, yo no tengo esa certeza. Ese es el principal quiebre. Por eso está ahí, digamos, tratan de visualizar el grafo. Cuando nosotros llegamos a la y vamos hacia adelante, ahí decimos nosotros en el video que tenemos el deseo como articulable, pero no articulado. ¿Por qué? Porque yo puedo hacer esta apuesta. Pero si no la hago, no importa, ahí va a estar. Pero ¿qué es lo que marca esa diferencia? Que yo pueda hacerle frente a que el otro no va a estar esperándome con los brazos abiertos y diciéndome, vení acá y te aseguro esto. Que es por eso que es tan importante entender que lo que la demanda me da, cuando yo me alojo en los significantes de la falta del otro para completarlo,
Lo que me asegura es que el otro está ahí como un ideal diciéndome muy bien. Entonces yo puedo hacer así, que es un poco lo que estaba diciendo ahora Marilena. Es el chiquito bueno. Y el ser el chiquito bueno a mí me asegura un montón de cosas. A ver, pensémoslo muy sencillo. ¿De qué se aseguraron? ¿De qué se aseguraron? Muchos de los actuales presidentes de autónomas, cuando estaba el gobierno de Rodrigo Chávez, de ser chiquitos buenos para esa propuesta política. Y ahora están disfrutando de la presencia del otro. ¿Cuál es la presencia del otro? Sí, tienen los nombramientos. Ahí están. Por ponerte una parte política. A ver, si nosotros nos aseguramos, si nosotros nos aseguramos de leer esto, siempre que nosotros apostamos por la demanda, lo que tengo es un otro que está dispuesto a estar allí. ¿Por qué? Porque le estoy cumpliendo. Cuando yo apuesto por el deseo, yo no sé si el otro va a estar dispuesto a estar allí. Es un riesgo que me tengo que jugar. Y es un riesgo de que es total, porque pues el otro puede decirme, de no. Vuelvo al ejemplo. Tenías que ser hijo de tu papá para portarte así. Y esa frase, a ver, la oímos 1000 veces, todos durante nuestra infancia. ¿Verdad? Que éramos hijos de alguien más que no era la mamá porque nos portábamos mal. Pero lo que no oímos es lo que venía detrás de esa frase. Porque te portaste mal, ya no sos hijo mío. Porque te portaste mal, sos hijo de tu papá. Es que eras tan bueno hasta que te juntaste con. Y era nuestro mejor amiguito. Entonces, ¿cuándo dejé de ser buen hijo? Cuando aposté por el deseo de tener otro vínculo. ¿Se entiende, Juan José? Nunca es porque no puedo tramitar el deseo. Cuando yo apuesto por la demanda es porque no puedo con la angustia de que el otro no me esté esperando. Cuando el otro me dice, yo necesito que vos, y yo le digo no, que es un poco esto que estaba planteando Marilena. Si la mamá me dice, yo necesito que te portes siempre bien, y yo le digo no, ahí tengo yo una bronca porque no sé si el otro va a estar cuando yo vuelva a ver. Les voy a contar un cuento que es muy vacilón. Mi mamá tenía la fantasía de tener una hija, ¿verdad? Que iba a tener una fiesta normal de 15 años. Pero eso era la fantasía de mi mamá. Yo quería otra cosa. Cuando ya la logro convencer de que quiero yo, entonces mi día de celebrar 15 años para mí ya no era importante, porque ya yo había obtenido lo que quería. Entonces, mi día de cumpleaños de 15 años, yo estaba en mi casa, en un sofá con una pantaloneta, una camiseta y en tenis. Y mi madre viendo a ver cómo hacía para sacarme decentemente vestida, aunque fuera con unos jeans para llevarme a una fiesta sorpresa que yo había organizado. Y ella lo único que me decía, porque me acuerdo muy bien, es, pero mamita, ¿qué te cuesta ser una chiquita normal? Digo, señora, ¿a quién vamos a engañar si nunca fue? ¿Verdad? O sea, ¿a quién íbamos a engañar si nunca fue? Pero esta era la aspiración. Yo no sabía si ella iba a poder o no, pero yo intentaba estar dentro de eso. Y yo intentaba ser la chiquita más normal posible dentro de mis posibilidades. Entonces, eso es poder con el deseo y con incertidumbre de ambos lados. Pero la torta es, si esta mamá me hubiera dicho, te tenés que decir, te tenés que estar y no me importa lo que quieras, y te voy a hacer un baile de 15 años con fiesta y danzantes y todo lo demás porque es lo que yo quiero. Y solo así vas a tener 15 años. ¿Se entiende? Entonces, si yo hubiese dicho que sí, me aseguro la presencia de esta señora. Dije que no, me aseguré la presencia de ella de otra forma. Entonces, nunca es que apostamos por la demanda por no poder tramitar el deseo. Lo que no logramos tramitar es la angustia de que el otro no esté para nosotros. Por eso es que la demanda se vincula a la prueba de amor incondicional,
que yo creo que obtengo cuando le lleno los significantes de la falta al otro. Por eso les decía, pensemos en los primeros momentos en que nosotros ligamos. Ya después no, porque las relaciones van madurando. Pero lo primero que hacemos es, ¿qué le gusta a esta persona? Y nos alojamos ahí. Inclusive con amigos. ¿Qué le gusta? Y nos alojamos allí. ¿Verdad? Entonces tenemos que ir construyendo esto. No sé si ya te va quedando un poco más claro, Juan José. Sí, sí, sí. Pues sí. Entonces, esta necesidad de asegurarnos esta prueba de amor incondicional es lo que nos lleva siempre a tratar de leer qué es lo que el otro nos pide para satisfacerlo. Y esa va a ser la demanda. ¿Verdad? ¿Para qué me quiere el otro? Entonces yo me localizo ahí. ¿Para qué me quiere el otro? Si iban a divorciar y me tuvieron. ¿Verdad? Y hay un montón de niños que nacen teniendo sobre sus hombros el peso de sostener el matrimonio de sus papás. ¿Verdad? ¿Cómo? De la estrategia la tendrá que desarrollar el mismo niño. Entonces, se porta como el demonio Tasmania en la escuela y en el colegio, porque mientras estén ocupados resolviendo el demonio que tienen por hijo, no tienen que ocuparse de que tienen un matrimonio hecho una mierda. ¿Se entiende? Y el niño sigue portándose mal. Digo, no es que el niño claramente, conscientemente dice, ay, me voy a portar mal en la escuela para que mis papás no tengan que empezar el matrimonio. No, si fuese así sería una maravilla, ¿verdad? Pero inconscientemente el niño sabe que su función es sostener este matrimonio. ¿De cómo lo sostengo? Me porto como un chancho y mientras resuelven que no me echen de todos los colegios, no tienen que pensar en ellos. La torta es cuando se empieza a portar bien el huila, ¿verdad? Porque ya nos tenemos que volver a ver vos y yo y no nos soportábamos. Pero como hemos pasado 18 años preocupándonos porque no encarcelen a la criatura, ¿verdad? ¿Se entiende? Entonces vean que la demanda puede tener muchas formas, ¿verdad? Por eso es tan importante entender que no siempre es que lo vemos bonito, ¿no? Puede ser que un mal comportamiento de un niño, de nosotros mismos, estén respondiendo una demanda. A ver, la que siempre pesca el borracho a la fiesta. Todas tenemos esa amiga que uno dice, madre, ¿cómo hace? O sea, llega a las 7 de la noche, cuando está empezando la fiesta, nadie está borracho y la madre logra pegar el borracho. ¿Eh? No, no es que logre pegar el borracho, es que yo necesito alojarme en la falta del otro, que puede ser, ¿por qué? Porque me dijeron que si yo rescato al otro, el otro va a asegurar su presencia. Entonces pues, vivo rescatando borrachos por la vida. ¿Por qué? Porque rescatar un borracho implica un montón de presencia del otro. ¿Por qué? Porque además se enferma, se le vuelca todo, nunca tiene plata, nunca es estable. Tiene sus bemoles. Pero yo leo eso y me aseguro la presencia del otro. Entonces, siempre la demanda va a tener que ver con poder asegurarme la prueba de amor incondicional del otro, la presencia del otro allí. Y eso me baja la angustia. ¿Por qué? Porque sé que mientras yo hago esto, el otro va a estar. Si yo cumplo con esto, el otro está. Si yo soy un hijo bueno, el otro está. Si yo soy un hermano bueno, el otro está. Si yo soy un amigo bueno, el otro está. Lo que significa ser bueno. Explico, por eso puse el ejemplo del niño. Bueno puede ser el que se porte muy bien o bueno puede ser el que se porte tan mal que me haga no ocuparme de mí. ¿Se entiende? La demanda va a ser eso, aquel que me asegure que si yo cumplo con esto, el otro está incondicionalmente. Nada más que, ojo, nos estamos dando cuenta que de incondicional no tiene nada. ¿Verdad? Ok. Entonces, la demanda, ¿verdad? Es eso que entró ahí por los desfiladeros del significante. ¿Qué pasó con todo el resto del agua? Quedó ahí, ¿verdad? Dijimos, los desfiladeros, el mar, ¿se acuerdan la metáfora que pusimos? Entonces, para empezar a movernos hacia el deseo, ¿qué nos dice Lacan? Aquello
cuando yo a la necesidad le resto la demanda, o sea, le resto aquello que atrapé con los significantes, me da un residuo. ¿Se acuerdan? Cuando nosotros estudiamos la resta como en primer grado, lo de abajo se llamaba residuo. Ese resto, ese residuo, nos dice Lacan, va a ser el deseo. Es lo que sobra de cuando yo le resto a la necesidad la demanda. O sea, cuando yo tomo la necesidad, la atrapo con los significantes, eso que atrapé con los significantes, lo que me sobró, o sea, lo que no pude atrapar con los significantes, o sea, lo que no puede ser representado. Acuérdense que los significantes representan aquello que no puede ser representado, aquello que no puede ser atrapado por los significantes, eso que sobra acá, eso va a ser el deseo. Algo que no es atrapable. Y aquí tenemos la primera bronca. ¿Por qué tenemos la primera bronca? Porque es algo que no puedo representar, entonces no sé qué es. Primera bronca. Segunda bronca. Como no sé qué es, no lo puedo definir. Muchas gracias. ¿Verdad? Y aquí seguimos mejorando la situación. Además, depende exclusivamente de aquellos significantes con los que yo fui a negociar para devolverme en la batería. Que tampoco sé cuáles son. Ok. Acordémonos, yo me encuentro con el otro me atrapa con sus significantes, yo me doy cuenta que no los tiene todos, voy a ver cuáles tiene, y con esos que tiene me devuelvo ya con mi batería armada. Pero con esa batería armada no sé significar esto, pero sé que hay algo allá afuera. Por eso va a decir Lacan, el deseo es una condición absoluta del sujeto, que está relacionada con una forma de objeto A que es particular a cada sujeto. ¿Por qué? Porque depende de la batería significante de cada sujeto y depende de cómo se relacionó con esa batería significante. Pero nunca va a poder decir qué es. Por eso el objeto A particular tenemos que reconocerlo como un objeto causa. Por eso se habla del objeto causa de deseo, no objeto de deseo. Por favor, esto aprendan a decir bien porque uno después se vuelve muy vago y aprende a hablar mal y se dice objeto de deseo. Y eso está súper mal dicho. Porque no es objeto de deseo. Porque si fuera objeto de deseo, yo podría representarlo. ¿Verdad? Y podría decir, mira, es un vaso de agua. En cambio, si yo sé que es objeto causa de deseo, lo coloco donde es, que es acá, motorizando al sujeto para moverse. ¿Hacia dónde? A tratar de averiguar qué es eso que perdió cuando quedó atrapado en los significantes del otro, pero se tuvo que separar. Que es el momento fundante de la subjetividad. Vean la importancia de esto. Si yo me quedo atrapado solo en la demanda, puedo ser carne de psicosis. ¿Por qué? Porque no logro subjetivarme. Aquí la importancia de la pregunta de Marilena. No importa si es solo una apuesta la que puedo hacer por el deseo, esa alcanza. Esa me alcanza para salir rasguñando, no importa, pero salir rasguñando. Pero tiene que quedar claro que el sujeto tiene que hacer una apuesta en esa alienación, separación, para poder apostar por algo de su deseo, para ver qué fue ese agujero fundante que le ocasionó la alienación. Porque no se aliena de cualquier significante, se aliena de los significantes que lo atraparon, que no fueron completos y de los cuales y a partir de los cuales se armó su batería significante. Entonces aquí ahora sí, para redondear la respuesta, primero a Sergio, después a Juan José. ¿Por qué es un objeto tan particular? Porque depende de todo lo que yo pude representar y de lo que no pude. Y eso depende de cuáles fueron los significantes que me atravesaron.
Y aquello que no puede significar, que siempre me va a motorizar, es el deseo, es el objeto causa de deseo. Por eso es que siempre va a ser una relación totalmente particular del sujeto con sus objetos causa de deseo. ¿Por qué decimos objetos? Porque acordémonos de la metonimia de la ecuación simbólica de Freud, ¿verdad? Porque tenemos un montón de objetos que son equivalentes en el deseo, pero que, y aquí está la magia del psicoanálisis, ninguno me alcanza para resolver. Me alcanzan para seguir deseando, para seguir motorizando. ¿Verdad? No sé si te queda ahí un poquito más claro por qué era esta particularidad, Sergio. Sí, 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 sí. Ahí lo estoy Ok. procesando. Ok, ahora vamos para donde la pregunta de Juan José. Cuando nosotros reprimimos, Juan José, no reprimimos el objeto causa de deseo. Acordémonos que nosotros reprimimos aquello que no podemos darle trámite. ¿Y a qué no le podemos dar trámite? A la angustia, ¿te acuerdas? Porque no teníamos los mecanismos para darle trámite a la angustia. ¿Cuál es la única angustia que nos está diciendo Lacan acá que existe? La presencia o no presencia del otro. Cuando yo apuesto por el deseo, la angustia a la que yo puedo o no puedo tener capacidad de darle trámite es, me arriesgo a que el otro esté o no me arriesgo. Si no me puedo arriesgar, ahí es donde voy a reprimir la angustia y voy a tener que resolver apostando por la demanda. Si yo puedo con la angustia de que el otro falte, puedo apostar por el deseo. Pero entonces lo que reprimo es esta angustia con el mecanismo que ya nosotros aprendimos en Freud, ¿verdad? Separando objeto y afecto, haciendo todo el proceso primario de desplazamiento y condensación para poder apostar por el otro lado. Entonces, los mecanismos de represión, acordémonos que lo que hacen es darnos formas para poder lidiar con la angustia, pero no es que reprime el deseo siempre va a estar ahí, acordémonos como pulsando, ¿verdad? Porque siempre teníamos la pulsión, ¿verdad? Tratando de salir, porque no reprimimos el deseo, lo que se reprime es la angustia de no poderle dar trámite a la presencia o no de este amor del otro. No sé si te queda ahí un poco más redondeada la idea. Ok. Sergio, ¿te escuchamos? Profesora, ¿se podría definir la psicosis como la castración o la inhabilitación del objeto causa de deseo? No, 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 porque la castración ya implicaría que el otro está barrado. Si vos hablas de castración, ya el otro está barrado. En la psicosis, el otro no está barrado, porque no está afectado por el deseo. En la psicosis, el otro es total y completo y por eso no se permite la creación de la subjetividad del otro. Por eso el sujeto no es sujeto, pasa a ser un objeto del otro, no un sujeto. Ok. Entonces, eso que está más allá de la demanda, o sea, que no me hace ir hasta el ideal del otro, sino quedarme en ese tercer piso abierto del chihuahua, de para qué me querés y voy a ver cómo me va, es lo que yo voy a organizar como el deseo. Es ahí donde va a presentarse la voz de la enunciación, el que dice de mí, no del enunciado, porque el enunciado lo voy a localizar en la demanda como aquello que me aplasta. Yo tengo que ser el hijo bueno. Ese es el enunciado. En la enunciación yo digo, yo soy Juan. Y no me tengo que poner aquí la corona del hijo bueno. No dejo que me aplaste. ¿Verdad? En el deseo siempre hay una enunciación mediante la cual yo me puedo nombrar y puedo moverme hacia aquello que yo deseo. Teniendo claro que entre más me acerco yo al deseo, porfa, y esto es vital para que entendamos después más adelante la dirección de la cura cuando ustedes la estén leyendo, y supongo que los que están en análisis lo han vivido. Entre más nos acercamos al deseo, más angustia lidiamos. No es que cuando estamos cerquita del deseo, ay, nos da una paz. No, al revés. Entre más cerca estamos del deseo, la angustia está pompeadísima. ¿Qué es lo que pasa? Que empezamos a desarrollar
mayor capacidad de lidiar con esta angustia. ¿Por qué? Porque sé que si logro lidiar con esa angustia, atravesar esa angustia, hay una ganancia para mí. Pero ya para mí, no porque necesite la presencia del otro. Porque esto es muy importante, porque hay momentos en que cuando el sujeto en análisis está muy cerca de su deseo y toca el fantasma, ya es, lo veremos cuando veamos el fantasma, son los momentos de fuga de análisis. Y uno como analista tiene que estar muy atento, pues son los momentos en que uno tiene que tomar la decisión de si tomo el teléfono, llamo y le digo, Julieta, teníamos cita hoy, ¿qué pasó? O si no llamo. Porque hay momentos en que uno no llama y de que caiga porque tiene que caer. Pero hay momentos en que uno sabe que la cercanía con el deseo es tanta que ese paciente está muy cercano a un ataque de angustia, que uno puede dar hasta el teléfono de la casa, ¿verdad? Y uno, son decisiones que se toman. Yo me acuerdo una vez que yo a un paciente le dije, cualquier cosa, llame a este hotel, ahí me dan el mensaje y cuando regreso yo lo llamo. Porque lo que estábamos tocando, y es que se abrió una gaveta 2 días antes de irme yo de vacaciones, que ni él ni yo habíamos calculado que se abriera, y fue decirle, por favor, cualquier cosa me llama acá. Y en lo que yo me devuelvo, en lo que toco tierra, le digo, yo lo llamo. ¿Verdad? Porque hay momentos en que tenemos que saber, acuérdense que nuestra posición viene del terapón, del que acompaña. Por eso es que damos esos teléfonos, por eso es que le decimos al paciente, me llamas cualquier cosa. ¿Verdad? Porque allí donde el paciente renuncia a la certeza del otro, tiene que haber alguien acompañando esta angustia. Y esa es la función del analista. Juan Carlos, ¿le escuchamos? Sí, cuando usted dice que entre más cerca estamos del deseo, más angustia experimentamos, me queda una noción de proximidad, es decir, más cerca del deseo me refiere a proximidad. Pero podemos hablar de magnitud en el sentido de que si esto es una ecuación, que el deseo es el residuo de necesidad contra demanda, entonces ya no estamos hablando de proximidad, sino de magnitud. También podríamos decir que entre más deseo, más angustia, sobre todo por esto lo estoy vinculando a modo de pregunta con lo que decía la lectura de el papel del incesto en este lado del deseo. Vamos a ver, sí y no. Ok, sí y no. Vamos a ver. En primera instancia, no, está bien, validísima la pregunta. En primera instancia, sí estamos hablando de una situación de proximidad. ¿Qué es lo que pasa? Que como el deseo no es una cosa, Juan Carlos, pero no es una cosa, cada vez que el sujeto se acerca a ciertos textos que van recortando y limpiando el deseo, ¿verdad? Limpiando la relación con esta causa, hay una magnitud que ya no es, digamos, si es más grande o es más pequeña, sino es más íntima. Entonces, a mayor intimidad de ese deseo, aumenta la angustia. ¿Por qué? Porque estoy a punto, acordémonos lo que nos decía Freud en psicoanálisis salvaje, porque estoy más cerca de ese núcleo. ¿Verdad? Estoy más cerca de ese núcleo. Entonces, vamos a ver, si yo vengo trabajando, a ver, si yo vengo trabajando mi posición como hijo de mi padre y vengo construyendo y vengo deconstruyendo, porque tengo que deconstruir la posición de demanda para construir la del deseo, y me vengo acercando a que este hombre que me habían hecho odiar toda mi vida porque nos abandonó, en realidad sí tiene trazos amorosos conmigo, porque la que abandonó fue a mi madre como pareja, pero a mí sí me llegaba a buscar, me llevaba un confite, me enseñó a andar en bicicleta ahí debajo, ahí aparecía y qué sé yo, y empiezo a poder acercar que si hay una relación amorosa conmigo, cada vez que yo me vaya acercando más a ese núcleo amoroso, de poder decir, este sí me amó, el poder reconocer, este sí me amó, ¿qué significa con el otro conocimiento? Es que el ejemplo está haciendo una reivindicación de la demanda.
No. Vamos, vuelvo otra vez. Fue mamá la que me dijo que nos había abandonado. Y si yo empiezo a darme cuenta que torte, pero es que te dejó a vos como mamá, a mí no, te dejó a vos como esposa, a mí no me dejó como hijo. ¿Verdad? Entonces empiezo a poder reconstruir y cada vez que me acerco más a la magnitud amorosa de este hombre, que tal vez lo que tenía para amarme era una visita cada mes que le autorizaba a mi mamá, pero esa visita, el tipo lograba hacer un montón de cosas, y no me refiero que es que tuviera que tenerme como centro de entretenimiento, ¿verdad? Sino que hacía una presencia que sostenía el amor ahí. Y también tengo que enfrentarme a una pérdida horrible, y es, de señora, qué torta, ¿por qué me engañó? Sí, este sí me quería, es mentira que no me quería. Entonces, acercarse a esa magnitud amorosa me va a dar mucha angustia porque es recolocar mi historia, replantear mi historia y replantear mi historia en un aprecú que va a ser desde este punto ahora cómo veo mis otras relaciones. ¿Verdad? Por eso decíamos la clase anterior que no es que el psicoanálisis como proceso analítico sea enorme y no se termine. No, es que hay momentos en que se tiene que replantear ciertas relaciones y será el analizante quien decida si lo hace en ese mismo diván o en otro diván. Pero el que tiene que tener el conteo de si es la primera vuelta, la segunda o la tercera, es el analista. El analizante nada más sigue trabajando, ¿verdad? Pero es muy diferente que vos estés trabajando este primer acercamiento para ver si este sí te amaba, a tener que acercarte a todo el peso amoroso de este y tener que replantear desde ese reconocimiento un montón de vínculos que tenés condicionados porque este no te amaba. ¿Se entiende? Y ese movimiento hace que también sea proximal y sea de la magnitud, pero no en cuanto a grande o pequeño, sino en cuanto a grado de intimidad, a esa condición absoluta que me pone en relación con ese objeto causa. No sé si queda un poco más claro la magnitud. Sí, más claro, gracias. Ok, Sergio, te escuchamos. No sé si le ayude a Juan Carlos y si estoy en lo correcto. La angustia se da porque hay todo un manejo de movimiento de significantes en toda su cadena significante y ahí deviene todo este movimiento, ¿no? Sí, por eso, porque hay toda una coherencia que se mueve, pero también porque hay mucha cercanía que nos deja frente a esto no representable. Por eso para mí era tan importante que se entendiera que ese residuo, que cuando la necesidad yo le quito la demanda, no tengo cómo significarlo. ¿Verdad? Por eso cuando yo lo empiezo a trabajar, empiezo a darle tantas vueltas hasta que lo puedo recortar y en algún momento decir, puta, no, sí me quería este maje. ¿Verdad? Porque en un primer momento no era representable decir que este maje me quería. El ejemplo que estamos poniendo, ¿verdad? Pero el deseo en un primer momento o nuestra relación con el deseo va a ser desde ese residuo donde no quedó atrapado por los significantes. Entonces también me enfrento a la angustia de cómo represento esto, ¿verdad? Porque cuando yo no sé representar algo, lo que me provoca es angustia porque no tengo cómo fijarlo. Son un poco las dos cosas. Ok. Queda un poco claro, ¿verdad? Cuando decimos necesidad, más acá de la demanda, más allá del deseo. Necesidad menos demanda nos produce ese objeto de deseo, ¿verdad? Ese objeto causa de deseo, que a veces es este objeto particular, esta condición absoluta, y que va a ser esa condición la que nos va a ayudar a apostar por el tercer piso del grafo. Teniendo claro que es una apuesta, como lo decíamos, que es acto a acto. No porque un sujeto apueste siempre por el deseo va a volver a apostar por el deseo, ni porque siempre se apueste por la demanda va a volver a apostar por la demanda. Pero es acto con acto cómo se acerca el sujeto a las relaciones con el deseo y con la demanda. Más o menos preguntas acá. Yo sé que es muy denso, pero Caro, ¿me ayudas? Profesor, antes de que Carito ponga lo otro, ese espacio se genera en el primer piso o en el primer subpiso, en el estadio del espejo o en la necesidad, demanda, deseo. No, a ver, eso lo generamos, ya aquí llegamos al primer piso, subimos al segundo piso, que es el piso de la demanda. Correcto. Y el deseo queda en esta línea que sale, que es articulable, pero no está articulado. Correcto, correcto. Pero ahí ya subimos al segundo piso. Listo. Lo que tenemos que ver aquí, pues aprovecho la pregunta de Sergio.
Cuando nosotros abrimos al deseo, vamos a estar en el segundo subpiso del grafo, en el segundo. Porque para el deseo vamos a ver que aquello que sostiene el deseo es el fantasma. Correcto. ¿Verdad? Entonces vamos a estar en el segundo subpiso y en la demanda sí vamos a estar en el segundo piso. Pero en esto ya tuvimos que haber pasado el primer piso. Listo. Listo. Ok. Entonces, todo lo que tenemos aquí es un poco lo que hemos estado como hablando, ¿verdad? La necesidad implica una relación directa con el objeto, ¿verdad? Esta relación en el hablante ser no existe, por lo que decíamos, ¿verdad? La necesidad en el primer grito, cuando queda tomada por los significantes del otro, se desvía, se transforma, se ensucia de los significantes, ¿verdad? Y ya se pierde como necesidad y entra, ¿verdad? Entra a constituirse en demanda. Importante aquí, como lo mencionamos, voy repasando solamente que en un primer momento, para que esto ocurra, el sujeto tiene que ser alienado por el otro. El sujeto tiene que estar tomado por los significantes del otro. Y en esos significantes del otro que lo toman, ¿verdad? ¿Para qué? Para que en algún momento después se pueda separar y quede él en falta y el otro en falta, que es esa represión primaria, ¿verdad? De la cual nos hablaba Freud. Esa represión primaria que nos funda, ¿verdad? De la cual no podemos dar cuenta, pero que es la base. Esto es lo primero para necesidad, ¿verdad? Una vez que eso cae, entonces sí, ¿me ayudas, Caro, porfa? Una vez que eso está ahí, ¿verdad? Se va a formar la demanda, ¿verdad? Que como estamos viendo y como ya vimos, es en una doble vía del sujeto al otro y del otro al sujeto, y que lo que al final nos estamos dando cuenta, o la idea es que ustedes ya se hayan dado cuenta de esto, es que esa demanda no es de un objeto, sino de una presencia. ¿Verdad? Yo leo qué es lo que usted necesita para yo alojarme ahí, para asegurarme que usted sea una presencia en mi vida. Tomemos el ejemplo de Marianela, que nos hablaba de los hijos, que se vuelven todos buenos. Pensemos ahora en el fenómeno de las todas mamás, ¿verdad? Que está muy de moda, ¿verdad? Porque entonces también tenemos madres que ocupan que los hijos las necesiten, ¿verdad? Entonces yo necesito que mi hijo me necesita. El punto más horrible de esto, un Munchausen, ¿verdad? Un síndrome de Munchausen. Pero ya si lo llevamos al extremo. Pero si no, igual tenemos una mamá que le va a decir al niño constantemente, no crezca, no se independice, no se subjetivice, no nada, porque yo ocupo tenerlo usted aquí. ¿Verdad? Y esos están de una moda que tenemos adolescentes de 50 años. ¿Verdad? Pues es terrible, pero digo, todos tienen que conocer uno por lo menos. ¿Verdad? Si no les hace falta en el grupo de amigos. ¿Verdad? Que tenemos adolescentes de eso que uno dice, ay, madre, ¿usted cuándo crece? ¿Verdad? Y uno procura como administrar muy bien dónde lo invita y dónde no. ¿Por qué? Porque también son mamás que ocupan esto, ¿para qué? Para asegurarse la presencia de los hijos. Porque es el lugar donde ellas se pueden sentir mamás, que siempre las necesiten, por ejemplo. O mujeres que infantilizan a sus parejas. Entonces tienen, ¿verdad? Y además lo dicen con un orgullo. ¿Eh? Ay, es que ese es mi hijo mayor casi. Y uno dice, yo respiro y vuelvo a ver para otro lado porque esa cara nunca la pude evitar, ¿verdad? Entonces, y como a mí me salen subtítulos, entonces mejor vuelvo a ver por otro lado, ¿verdad? Entonces, o sea, para que tengamos claro que no es una cosa, sino es una presencia, ¿verdad? Una presencia. ¿Por qué esto es importante entenderlo? Porque entonces vamos a entender que el niño lo que va a leer son los significantes que el otro materno le dice que ocupa que él llene para asegurarle esa presencia amorosa. Entonces, es ahí donde vamos a entender que Lacan nos diga que la función materna
no es aquella que está preñada de un niño, sino aquella que está preñada de significantes. Por eso es que para nosotros una mamá no necesariamente tiene que, una mamá en 3D me refiero, no tiene que coincidir con una función materna. Porque nosotros la función materna es aquella que está preñada de significantes. ¿Qué quiere decir preñada de significantes? Que puede alienar a este niño, que puede decirle, estos son los significantes que me falta, alójese allí para poder alimentarlo. Alójese allí para poder asegurarme de que puedo quererlo. Y esta madre le va a dar esos significantes al niño. No ocupamos que sea la mamá en 3D. Puede ser la abuela, puede ser la tía, puede ser la hermana mayor. Hoy me encontré con un reel que no sé, por al final dije, uy, se los hubiera guardado y no se lo guardé. El reel es el siguiente. Está el papá hablando con la mamá. Entonces el papá le dice, nadie conoce mejor a mi hija, es mi hija. La mamá se vuelve y le dice, yo la parí. Y entra la hermana mayor y dice, yo. Y no dice nada más. ¿Verdad? Vean, ¿por qué es tan importante este reel en esto? Porque puede ser que realmente el objeto materno sea esa hermana mayor. Porque es la que le dio los significantes. Porque es la que se aseguró la presencia. Digo, en las familias latinas de hace unos años, de hace unos 20 años, los hermanos mayores eran los que tenían las funciones maternas y paternas. Ya no tanto, pero hace 20 años esto existía. ¿Verdad? En estas grandes comunas de las familias latinoamericanas, esto era lo más regular. Entonces, allí tenemos claro que la demanda, porfa, no es un objeto, sino es esta presencia amorosa que me asegure que el otro me va a contener. ¿Verdad? Que me asegure que voy a estar ahí respondiéndole a este ideal y entonces tengo la angustia, tramitada, ¿de qué? De que cuando yo le cumplo esas, llenándole esas faltas en sus significantes, ahí va a estar. Eso va a ser la demanda. Caro, ¿me ayudas? Ahí estamos, ¿verdad? En el segundo piso, que era la pregunta de Sergio, ¿verdad? Que son, vamos a poder leer el sujeto, los hash de, que es el sujeto en relación con la demanda, ¿verdad? Así se lee ese primer vértice. Caro, si me le señalas, porfa. Ahí. Correcto. El otro, gracias. Esa, ¿verdad? Que se lee sujeto, los hash de, que también es el matema de la pulsión. ¿Verdad? Este también es el matema de la pulsión. Sujeto, los hash, el otro, Caro, el otro es. Sujeto, los hash de es el matema de la demanda y el matema de la pulsión. Y del otro lado tenemos dos significantes de la falta del otro, ¿verdad? Eso tenemos. Y abajo, en el segundo subpiso, que era lo que hablábamos del deseo, cuando apostamos por el deseo, lo único que nos va a sostener el deseo es la fórmula del fantasma, que ahí le faltaron unos, ¿cómo se llama? Los paréntesis, ¿verdad? Pero entonces, ahí ya para que terminemos de ver eso. Caro, ¿me ayudas? Esto es lo que decíamos, ¿verdad? Que si a la necesidad le quitamos la demanda de esto que queda atrapado en los desfiladeros, va a presentarse este resto y el objeto A en su estatuto de objeto causa de deseo, ¿verdad? Acordémonos que va a ser en este estatuto, objeto A, causa de deseo. Porque cuando veamos el objeto, vamos a ver que tenemos otros estatutos. Tenemos este. Esto es lo que estamos hablando, el deseo como, ¿verdad? Que es ahí articulado, articulable, que no es que yo obligatoriamente voy a apostar por él, sino que voy a estar ahí como con la opción de hacerlo o no hacerlo. Siempre lo que va a regir esto es cuánta angustia de la presencia o no del otro tolero. Eso es lo que va a comandar. Tolero que el otro no me está esperando así con los brazos abiertos a decirme, ay, mi chiquito, ¿cómo lo quiero? Tolero un no del otro o no lo tolero, eso es lo que va a darme esto. Porfa, Caro. Ok.
Ahora, vamos a ver aquí, este objeto A, los lugares que tiene bajo la triada necesidad, demanda y deseo. Ya aquí se nos empieza a complicar. Acordémonos que el objeto A, ustedes esto lo leyeron con la segunda clase de Mónica Torres, ¿verdad? En el librito de ella, ¿verdad? Que el objeto A tiene, ¿verdad? Es una construcción de Lacan en el seminario 10 y va a tener varios estatutos. Hay un estatuto que es, ¿verdad? Bajo esta lógica de la triada de necesidad, demanda y deseo, el objeto A lo podemos encontrar en cualquiera de estos 6 lugares, como objeto, causa, deseo. ¿Verdad? Vamos a tener el objeto A en el orden de la necesidad, como un primer ejemplo, ¿verdad? Mítico, que puede ser el pecho, la leche o el hambre, que sabemos que es este grito mítico absolutamente. En el orden de la demanda, va a implicar un llamado recíproco a ser reconocido y a reconocer, ¿verdad? Entre el grito que pega el niño y cómo la madre lo interpreta, entre el grito del niño y el otro que lo interpreta, que va a ser aliméntame, déjame alimentarte. Ahí es otro lugar donde va a aparecer el objeto A. En el orden del deseo, ¿verdad? Va a aparecer como una condición previa, que es el incesto y la imposibilidad, que era un poco la pregunta de Sergio, ¿por qué esto como condición previa? Porque estos son condiciones absolutas que cuando se da la separación dejan de existir, ¿verdad? Cuando nosotros decimos alienación, separación, una vez que se da la separación, el incesto es imposible y la totalidad deja de existir. Porque acordémonos cuál es la ley del incesto. No yacerás con tu madre, no reintegrarás tu producto. O sea, le quitamos la totalidad, le quitamos la completud. Entonces, el orden del deseo va a existir es en una condición previa a que esto ya no esté presente. Por eso es que estamos diciendo que cuando tenemos a alguien que se apueste solo por la demanda, somos susceptibles de que estar en una lógica psicotizante. ¿Por qué? Por esta cuestión de quedar atrapado en los significantes del otro y no poder significarme a mí mismo como sujeto. Porque el momento en que yo ¿verdad? Alienación, separación, el momento en que rompo esa alienación y me separo, en ese momento ya quedo insatisfecho. ¿Por qué? Porque estoy fundándome en una falta. La falta de que no soy completo, que ya no voy a ser total. ¿Verdad? Por eso es tan importante la ley del incesto. No yacerás con tu madre, no reintegrarás tu producto. Queda la completud desechada por lógica. ¿Verdad? Ahí aparece. El cuerpo total de la madre es sustituido por el objeto A, plus de goce, el objeto parcial. Yo sé que no hemos visto el goce, nada más golpéense la oreja con eso lo vamos a discutir en la próxima clase. Y para el niño el partener es el otro, que se reduce después al núcleo del fantasma. Esto solo, porfa, apúntenlo ahí, lo revisamos y esto ya profundizamos cuando vamos al fantasma. Y como objeto A, objeto causa de deseo, es un agujero, un goce enigmático plus de goce, que siempre es un exceso inasimilable por el sujeto. Por eso no es representable, por eso nos causa angustia. ¿Verdad? Que es esa angustia, ese exceso, lo que no podemos tramitar, que era un poco la pregunta de Juan José, pero lo que no logramos tramitar es este plus de goce, que vamos a verlo después, que tiene que ver con la posibilidad o no de hacer síntoma. ¿Verdad? Esos 3 últimos solo para que los tengamos que nacen ahí, pero lo vamos a ver cuando veamos el fantasma y cuando veamos el goce. Ahí que nos quede claro que para que se dé el objeto causa tiene que darse en la inscripción de la insatisfacción. Por lo tanto, tiene que darse la separación. Si no se da la separación, estamos frente a una madre psicotizante. Y si estamos frente a una madre psicotizante, estamos frente a la posibilidad de que no haya sujeto. Entonces lo que tenemos es un objeto de la madre, no hay sujeto. Pero si hay una madre que no logra permitir la separación, estamos frente a una madre psicotizante. Y ya ahí no va a haber objeto en el orden del deseo. ¿Por qué? Porque no cayó, porque no hay una falta fundante. ¿Por qué? Porque esa mamá se comió a ese niño y lo volvió un objeto de ella. ¿Se entiende esta condición? Por eso esto es súper importante.
Si una madre no permite que el niño se separe, por eso es tan importante la pregunta de Marielena. Y a veces permitir que el niño se separe depende de que la madre tolere el no. ¿Verdad? Algo tan sencillo como, a ver, el primer no del niño, ¿qué es? Cuando el niño juega con la teta de la madre o con el chupón, que ya no quiere recibirlo. Ya, ¿verdad? Entonces ya no se llena la boca y después nada más hace así. Pss. Ese es un no, a no quiero más leche, a no quiero más eso en mi boca. Podemos tener una mamá que se enoje y no importa, pero que al final lo tolere, o tenemos una mamá que le siga metiendo el chupón hasta que se lo tome. ¿Verdad? Entonces, por eso le decíamos a Marinera, esto depende de que esa mamá pueda aceptar un no. ¿Verdad? Porque el no es decirle, hágase para allá, sepárese de mí. Porque en un primer momento, la teta que hace, llenar el primer agujero reconocido, la boca. ¿Verdad? Y va a ser el primer agujero con el que el niño logra hacer. ¿Verdad? Por eso es tan importante ese momento en que el niño empieza a rechazar la teta, en que empieza a rechazar la leche. Porque es este primer momento en que la madre tiene que enfrentar a ver si tiene la posibilidad de decir no. Que tenemos mamás que a veces no tienen esa posibilidad. ¿Verdad? Por eso es tan importante entender que esa separación es una condición previa para pensar que hay un deseo. Si esa separación no se da, no podemos pensar en que se haya constituido como la base para poder pensar en un objeto causa de deseo. ¿Se entiende esa parte? ¿Sí? Ok. Claro, ¿me ayudas? Yo creo que ya ahí terminamos. Ok. La idea de esta triada es que nos ayude a ir pensando cómo nos vamos constituyendo como sujetos, ¿verdad? De lo más animal, digamos, de lo más animalito de nosotros, la bola de carne que nace, cómo esa bola tiene que ser capturada por los significantes del otro y cómo a partir de ahí ya tenemos que empezar a tomar decisiones de, ¿me aguanto la angustia? ¿No me la aguanto? ¿El otro se aguanta la angustia o no se la aguanta? Le hago frente a decirle que no al otro y pierdo la certeza de su cariño, o no me puedo atrever a eso y me quedo respondiéndole siempre. Vean que son preguntas que permanecen a lo largo de la vida. O sea, no es que el niño las enfrenta a los 3 meses y nunca más. Pero no, son preguntas que nos hacemos a lo largo de la vida. O sea, algo tan sencillo como cuando tenemos que enfrentarnos con un amigo y decirle, ay, estoy bravo con vos. ¿Puedo hacerlo o no puedo hacerlo? Cuando tenemos que decirle a un hijo, no más. Cuando tenemos que decirle a una pareja, hasta acá. Cuando tenemos que decirle a un jefe, no puedo más. ¿Verdad? O sea, todo esto tiene que ver con esto de cuánto puedo tolerar o no la presencia o la ausencia de la angustia de que el otro esté o no esté. ¿Verdad? Y eso a mí me va subjetivizando. No es que siempre nos sale divino, no, a veces nos sale como, ¿verdad? Como un pan quemado, ¿verdad? Y nos sale horrible. Y a veces nos sale lindísimo y decimos, nos salió, ¿verdad? Un brioche, así recién salidito del horno, ¿verdad? Pero sí tenemos que ver y entender que esto es un proceso que nos va subjetivando y porfa, que no es que pasa una vez en la vida, sino esto pasa constantemente. Evidentemente hay momentos constitutivos como los que acabamos de mencionar, ¿verdad? Pero también sí tenemos que estarnos enfrentando constantemente a cuál es mi relación con esos objetos de la demanda. ¿Verdad? Cuando alguien me dice, ay, ma, es que estábamos esperando que vos hicieras tal cosa en la oficina. Y eso, pero ni por obra y gracia del Espíritu Santo estaba cerca de mi contrato. ¿Respondo o no respondo? ¿Tengo capacidad de negociar o no tengo capacidad de negociar? En un restaurante, ¿tengo capacidad de devolver un plato que viene malo o me lo como? Digo, parece inocuo. Pedí las hamburguesas con aritos y no con papitas. Me llevaron, me llevaron papitas, ya me enredé. Bueno, me llevaron lo que no pedí. ¿Puedo devolverlo o no puedo? O lo devuelvo
además con 40 gritos, porque esa es otra forma de enfrentarlo. ¿Se entiende? O sea, hay muchas respuestas frente a esto. Lo que quiero que quede claro es que esto es una marca que va, y que tiene que ver con cómo me relaciono ante la presencia del otro. ¿Verdad? Porque puede ser que me lleven las papitas y que yo diga, mira, qué torta eres que te pedí unos sueritos. Me lo arreglas y no pasa nada. O puede ser que se me echó a perder el día y me enfermé y no pude volver al restaurante nunca más en la vida y digo que es lo peor del caso. ¿Sí? Como que tenés problemas con el no. Ok. Entonces, esto es lo que va pasando. Entonces, tener claro siempre que hablamos de demanda, es este enunciado que aplasta al sujeto y que lo aplasta porque lo somete al otro. Lo someten a lo que el otro quiere que el sujeto sea. La apuesta por el deseo es la apuesta de poder moverse el sujeto soportando la angustia de que el otro no esté muy contento. Cuando uno trabaja con niños y con adolescentes es muy bonito. Cuando los niños aprenden a decirle que no a los papás. ¿Verdad? Es muy bonito porque los que se angustian son los papás. Entonces a veces se llevan a los niños, lamentablemente, ¿verdad? Por eso la clínica infantil tiene sus bemoles. Pero es muy bonito ver este proceso cuando uno trabaja en la clínica de lo infantil o las clínicas de las infancias, cuando de pronto un niño aparece como un sujeto capaz de decir no, ¿verdad? O un adolescente que nunca había podido decir que no, emerge allí y te dice no. Y a veces uno tiene que enfrentarse a papás diciendo, pero es que me está faltando el respeto. No, no le está faltando el respeto, le está diciendo que no quiere. Son dos cosas totalmente diferentes. ¿Verdad? Pero, a ver, porque además, ¿verdad? No nos olvidemos que estamos en un contexto social y en Latinoamérica decirle que no a los papás tiene sus bemoles, ¿verdad? Dependiendo de la tradicionalidad de nuestras familias y todo lo demás. Julieta, te escuchamos. Profe, viera que ahora, a partir de la entrada en vigencia del Código Procesal de Familia, a nosotros se nos exige, como personas juzgadoras, sin tener ninguna experiencia en entrevistar personas menores de edad, pero bueno, se nos exige entrevistar a las menores en temas en materia de familia que tienen que ver con ellos. Digamos, el divorcio de los papás, evidentemente, si papá y mamá se divorcian, no es un tema que la persona menor de edad tenga que decidir, pero sí decide sobre la custodia, sobre las visitas. Entonces los tenemos que entrevistar e incorporar en la audiencia de conciliación lo que la persona menor de edad manifieste como intereses para que los papás tengan la obligación de incorporar eso en las audiencias y tomar decisiones a partir de las manifestaciones de las personas menores. Dependiendo la edad, a veces los chicos dicen, yo quiero participar en la audiencia. Y nosotros tenemos el deber de garantizar esa participación. Y eso que usted dice es así, ¿verdad? Los papás dicen, pero ¿cómo mi hijo va a venir a cuestionar o me va a venir a decir? Yo tuve un chico que le dijo a los papás, yo tengo 5 años involucrado en procesos porque ustedes no han logrado ponerse de acuerdo. Y yo lo que les quiero decir es que decidan lo que decidan, pero ya yo no quiero participar más. Estoy harto de que ustedes no puedan tomar decisiones y que yo esté en el medio de todo esto por 5 años. Y para los papás eso es como una cachetada, ¿verdad? O sea, cómo mi hijo se atreve a cuestionarnos a nosotros que estamos velando por los intereses de ellos, cuando en realidad lo que están haciendo es dándose de hijazo, les digo yo, porque cada uno lo jala para un lado, ¿verdad? Pero viera cómo se da eso, que los papás quedan así como, ¿verdad? Porque mi hijo me cuestiona, ¿cómo es que mi hijo dice que si quiere ver al papá cuando yo me siento maltratada si quiere ver al papá, ¿verdad? Entonces ahí es como un reflejo de todo esto que estamos viendo. Sí, eso, a ver, esto es importantísimo porque es una parte de la clínica de infancias que uno padece, ¿verdad? Y a veces niños que están muy tomados por la violencia de uno de los padres, que les da miedo declarar en contra de ese padre, Sí, ¿verdad? sí. O decir que no pueden porque ese padre A, B, C o Che, ¿verdad? Es a ver, era un poco lo que yo les decía a ustedes cuando empezamos el curso de Freud.
vean la responsabilidad y vean el poder que tiene un psicólogo con esto que está diciendo Julieta. ¿Verdad? O sea, es fuertísimo. ¿Por qué? Porque a veces somos nosotros y nuestros informes los que hablan por los chicos. Eso es exactamente. Entonces, esto es muy importante porque si nosotros nos quedamos, y aquí vuelvo, acuérdense donde empezamos esta clase, si nosotros nos quedamos solo con lo que se dice, como si el canal de comunicación fuera el que se nos enseñó de emisor, canal, receptor, no aprendemos que lo de canal receptor no le ofrezco. Y no le ofrezco porque el receptor corta el mensaje donde quiera. Donde quiera. Muchas veces, a ver, yo te quiero invitar. Una frase, yo te quiero invitar. ¿Y qué pasa si yo la persona nada más soy yo te quiero? Digo, es viable. Es viable. ¿Y qué pasa si yo te quiero invitar a una Coca-Cola y el otro entendió otra invitación un poco más complicada? O sea, entonces, en ese sentido, en esto lo tenemos, acuérdense donde empezamos la clase. Ahora, tenemos que entender que el sujeto siempre está entre los significantes, que nunca es tan diáfano, que nunca es tan puro como la estructura de emisor, canal, receptor. ¿Verdad? Es eso, si ustedes quieren usarlo afuera, en otros ámbitos, adelante, pero en el paradigma psicoanalítico esto no es usable. ¿Por qué? Porque el receptor tiene una colocación y tiene la posibilidad de decidir dónde deja de escuchar el mensaje. ¿Verdad? Piensen en cualquier discusión con sus parejas. Es que no me oíste, no es que lo que me dijiste fue. Y uno dice, ¿ah? 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 Porque uno nunca le dijo lo que el otro escuchó. Nunca. Sí, pero eso fue lo que escuchó. Sí, tenemos que ver cómo putas hacemos. ¿Verdad? Sí. No es que yo te dije, no, es que vos me dijiste. No, y si empezamos en esa, nunca terminamos. ¿Verdad? Pero es por esto, acordémonos que empezamos ahí. Y a ver, si tenemos que escuchar y de pronto podemos escuchar que este niño que nos está diciendo Julieta, siempre que nos habla de su papá, viene la angustia si no voy a verlo, si no salgo con él, si no le digo que qué bonito el perro, es que se enoja si no me pongo el jeans, es que, a ver, ¿qué vamos a oír? La posición subjetiva de ese niño con ese objeto llamado papá, que cada vez que nos dice que algo relacionado con el papá se angustia. ¿Qué tenemos? Un niño capturado allí por una demanda que no logra tramitar. Pero si nos quedamos en la parte de emisor, no leemos esto. Y estos son instrumentos de lectura. Todo lo que estamos dando son instrumentos de lectura. Yo agarro esto y lo pongo y lo leo. Por eso me interesa de que ustedes cojan los mismos personajes que cogieron el cuatrimestre pasado para que vean la diferencia de lo que van a hacer ahora ustedes. Porque van a tener otra forma de leer totalmente diferente. No estoy diciendo que Freud no esté totalmente sacado para nada. Hay que manejar muy bien a Freud. Y hay que leerlo con mucho respeto. Pero esto nos da otras posibilidades de lectura. Y hay que entender que esto también nos dice cómo el sujeto se relaciona, ¿verdad? Porque es que papá se enoja, pero yo quisiera. Y nos habla por allá de un deseo del niño. En este caso que nos está haciendo Julieta, ¿verdad? Pero es algo que también nosotros tenemos que escuchar y entender cómo emerge una cosa y cómo emerge la otra. ¿Por qué? Porque allí donde el niño pueda lidiar con la angustia es que va a estar un poquito su deseo. Donde el niño no puede lidiar con su angustia está la demanda. Y eso sí es una línea recta. Esa sí es una línea recta para leer. ¿Verdad? ¿Qué nos pasa a nosotros? Cuando nosotros no podemos lidiar con la angustia, ¿qué hacemos? ¿A quién le hago caso? Por ahí me voy.
Cuando podemos más o menos con angustia, entonces sí decimos qué puedo hacer. Ay, ya cogemos por otro ladito, ¿verdad? Pero en ese sentido es aprender a leer dónde está esto y aprender cómo esto se va manifestando. Ok, la otra semana tenemos el examen, ya tenemos las parejitas. No tenemos parejitas. No tenemos Eh, parejitas. Profe, bueno, yo pensaba igual con Nicole. ¿Se me escucha ahí, profe? Es que estoy como Sí, sí, diferente. le escucho. Ok. Ok, porfa, hagamos un trato, mándenle eso a Caro lo más pronto posible, porque la idea es que entonces lleguemos 6:30. Bueno, vamos a ver, ¿lo podemos hacer en la universidad o lo podemos hacer por acá? ¿Qué prefieren? El que sí no nos podemos capear presencial es el final, ¿verdad? Por acá es virtual, profe. Por acá es virtual. Profe, yo específicamente para de hoy en 8, sí, de hecho hasta le iba a presentar una carta del trabajo porque tengo una capacitación. Entonces sí me queda mejor virtual. Ya de hecho saqué el permiso para el final, eso sí, pero no sé si todos estarán de acuerdo, si se podrá. A mí me queda súper bien virtual porque estoy de gira, entonces para llegar y conectarme así como rapidito, me quedaría bien también. Bueno, Virtual entonces, también, profe. ok, entonces hagámoslo virtual. Porfa, los que tengan que gestionar permisos para el final, sí. Por favor, que los gestionen. Sí, ahí sí, claro. Ok, Sí, yo también. entonces, porfa, mándenle las parejitas a Caro Claro. para que Caro tenga ese listado. Y entonces lo que hacemos la otra semana es que vamos entrando, Caro les asigna alguno puede a las 6, como para empezar antes. ¿Quiénes podrían a las 6? Ni nadie. Déjeme ver, yo tal vez Yo puedo a puedo. las 6. Yo Sergio. podría a las 6, profe. ¿Y quién es su pareja? Yo no tengo pareja. ¿Alguien que adopte a Julieta? Si quieres yo, profe. Ok, de ahí tenemos una ¿Quién parejita. dijo yo? Marianela. ¿Y usted puede a las 6, Marianela, Marianela? gracias. ¿Sí puedes a las 6? Creo que sí, voy a revisar. El acto de fe no me sirve, perdón. Sí, perdón, ya estoy revisando, pero yo creo Ok. que sí. Yo sí puedo a las 6 porque vengo de gira, pero me quedo en la oficina, entonces me queda perfecto. Sí puedo, profe, a las 6. Ok, entonces para empezar, Caro, para que empecemos con ella a las 6. ¿Estás por ahí, Carito? Aquí estoy. Ok, Sí. entonces para que empecemos por ella a las 6 y vamos acomodando y después ya tomamos la clase del objeto A. Entonces lo hacemos virtual y porfa sí gestiónense los permisos para el final, porque el final sí necesito que sea presencial y escrito de las manitas de ustedes. ¿Estamos? Sí. Bueno, entonces nos vemos el otro lunes. Listo. Entramos hasta Muy bien. aquí. Muchas gracias. Y, Buenas y noches. que todo esté bien. Ok, nos Feliz vemos. semana. Gracias, Chao, buenas profe. noches. Julieta, Buenas ¿puedes Chao, quedarte profe, un nos vemos. instante? Julieta, ¿puedes quedarte un instante? Gracias. Claro, Buenas por noches, supuesto. gracias. Buenas noches.